Quiero saludar a nuestro invitado de esta noche, que es el eurodiputado de Ciudadanos, José Ramón Bauzá, al que ya saludamos. Don José Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, igualmente le recibimos con un afectuoso saludo. ¿Qué impresión le ha dejado la elección en Estados Unidos? Y esto que estamos comentando, el hecho de que un presidente de manera insólita se resista a reconocer su derrota y bueno, pues esté abocado al camino de salida, pero planteando una batalla entre judicial, con malas artes, tratando de sacar a la gente a la calle. ¿Qué sensación le deja? Pues yo comparto en gran manera la valoración que ha hecho Ramón, buen amigo, que aprovecho para saludarte. Encantado. En el sentido de que efectivamente yo creo que a Trump le ha jugado también una mala jugada el propio coronavirus. La gestión del coronavirus ha sido, desde mi punto de vista, uno de los grandes condicionantes. Ha habido algún estado donde eso se ha puesto muy de manifiesto. Por ejemplo, en el caso de Florida, donde ha tenido dos polos de población que han determinado muchos resultados, sobre todo el primero, los mayores de 65 años, la población más mayor, más envejecida, ha valorado la gestión del coronavirus pues de una forma inadecuada hacia la gestión que ha hecho Trump en ese sentido, y ha sido mucho más partidaria del ámbito de la propuesta de gestión, en este caso de Biden. Yo creo que ahí se han ido unos cuantos miles o millones de votos directamente por la no voy a decir por falta de gestión, sino simplemente porque en un principio lo ha negado hasta el final, y ha sido un poco dubitativo y prepotente en ese sentido con una enfermedad que no hace falta ni tan solo cuestionar. También ahí en Florida, en el caso de Florida, ha sido muy particular el voto latino, y en este caso concreto algún movimiento más a su favor, pero mayoritariamente en este caso lo que es ese pool de población de mayores de 65 años. Yo creo que eso es uno de los puntos más sumamente interesantes a destacar desde el punto de vista de que no se lo esperaba, o sus estrategas no se lo esperaban. Y después, obviamente, la movilización del voto por correo, que ha sido tremendamente numerosa, también por dos motivos. En primer lugar, por la propia pandemia coronavírica, que ha hecho que mucha gente anticipara el voto bien por presencial, cosa que no hay en España o los países europeos, y que a mucha gente le ha sorprendido el cómo era posible que no solamente hubiera un voto por correo, sino también un voto presencial anticipado, que se ha producido, repito, por esa pandemia coronavírica, y porque también había una sospecha o una sensibilidad en el ambiente de que podía haber algún que otro movimiento en las calles, con lo cual la gente ha preferido anticipar el voto. Pero en cualquier caso, y comparto la opinión con Ramón, es un absurdo total lo que estamos viviendo. Es decir, hasta los propios compañeros del grupo republicano ya lo han desestimado, han dado por hecho. El establishment republicano, además, ahora tiene una gran oportunidad para volver a cerrar filas y que sean las familias y todo el establishment el que vuelva a ocupar ese posicionamiento. Y bueno, de una manera muy muy resumida, eso es lo que creo. Pero ahora lo que está poniéndose de manifiesto es el que hay que saber ganar como saber perder, y ahora Trump ya está haciendo pues Está haciendo de pato cojo auténtico, ¿verdad? Absolutamente, y sobre todo que ya está poniendo en entredicho a la propia institución, ¿no? Yo creo que en ese momento, ya cuando tus compañeros ya te han dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, la familia también, oye, yo creo que ya hay que asumir las cosas, oye, y otra etapa, y que se sienta orgulloso de haber sido presidente, que eso es una cosa que no es menor, y a partir de aquí a seguir trabajando. Don José Ramón, ¿qué espera la Unión Europea? Usted está en el Parlamento Europeo, forma parte de uno de los grupos parlamentarios importantes. ¿Qué espera la Unión Europea de la relación con Biden? Porque ahora se abre una nueva etapa en la que todo el mundo piensa que Estados Unidos va a ser más aperturista, que va a volver a abrirse un poco al mundo. En concreto, la relación con Europa, ¿cuál creen que va a ser? Yo creo que es un resultado muy positivo en ese sentido, porque en este caso Biden está comprometido con el multilateralismo y con ese vínculo euroatlántico. Vuelve Estados Unidos, vuelve a una administración predecible, consciente además de esa importancia del liderazgo estadounidense de cara a lo que supone para nosotros. Y a corto plazo lo que hay que tener en cuenta es que Biden se va a centrar en sus propias cuestiones internas. Hay un problema interno, por ejemplo, los white blue collars de la zona de los cinturones del óxido en el norte, pues tiene que centrarse Biden en recuperar pues esa estructura
digamos, más proclive a su situación como consecuencia de la globalización. Ahí es una gran oportunidad en la cual se tiene que volcar Biden, y también, obviamente, el coronavirus y la economía. Yo creo que va a seguir de una forma diferente. Ese American First no le va a quedar más remedio a Biden que seguir adelante. Pero bueno, en cualquier caso, para Europa yo creo que va a ser una nueva oportunidad, porque se mira más a ese eje euroatlántico y se deja de mirar a ese línea del Pacífico con algún que otro, digamos, toqueteo, si se me permite decir, hacia Rusia en algún que otro momento. Yo creo que es mucho más favorable para los intereses de Europa y de España, sin duda, esta nueva administración que la anterior. La geopolítica se va a mover al más alto nivel en las próximas semanas. Bueno, enseguida le dejo a Javier y a Ramón que le pregunten, pero yo solo una cuestión más. Señor Bauza, la vacuna que ha anunciado Pfizer, ya la Comunidad Europea, o mejor dicho, la Unión Europea, ha anunciado que va a comprar 300 millones de dosis. ¿Cómo imaginan que va a ser esa operación logística para hacer llegar a un caudal tan importante de ciudadanos una vacunación como esta de la que estamos hablando? ¿Qué se está preparando en Europa, si usted sabe algo, en relación a la distribución de esa vacuna? Bueno, aquí le puedo hablar con una doble vertiente, la de eurodiputado y la de farmacéutico en ejercicio, además. Estupendo, entonces. O sea que, vamos a ver, aquí hay una dificultad en el tema logístico de la vacuna, que es la temperatura a la cual tiene que ser conservada y distribuida. Es una temperatura que no es habitual, digamos, no se puede transportar en los medios frigoríficos que conocemos hasta la fecha, no se puede romper la cadena del frío, de lo contrario pues se perdería por completo la efectividad, y hay que tener también una cierta prudencia y precaución. ¿Por qué? Porque la efectividad de una vacuna no se consigue poniendo miles de millones de euros o de dólares encima de la mesa, sino que se consigue manteniendo una relación eficacia-riesgo lo más elevada posible, que las pruebas clínicas, los testajes, y en este caso una fase 3 que ya esté consolidada en el tiempo por parte de los resultados de las inoculaciones. Pensemos que las cepas con las que se está trabajando son mayoritariamente dos, la cepa europea y la cepa asiática o americana, y tenemos que tener la prudencia de que el virus, como otros virus, como el de la gripe, que es mucho más entendible, pues va mutando, con lo cual creo que es un gran esfuerzo, creo que es un gran éxito de investigación por parte, en este caso, de Pfizer, como Lilly o como otros laboratorios que están ahora desarrollando las vacunas, pero hay que ser también prudente desde el punto de vista en que a mí me ha sorprendido gratamente la rapidez con la que se ha puesto en marcha ese avance de la tercera fase, pero también hay que tener una cosa: para que sea efectiva necesitamos dos inoculaciones, una primera fase y una segunda fase de inoculación, para que sea digamos, absolutamente o mayoritariamente efectiva en un 90%, como se dice por parte de los laboratorios, tienen que pasar 28 días. Yo creo que en este caso, ya como boticario, como farmacéutico, es un poco mi análisis, y como por el punto de vista eurodiputado, la logística es fundamental. Ya se nos ha informado de esas particularidades, de esas peculiaridades de conservación a estos grados bajo cero, y yo creo que ese es el verdadero reto. El verdadero reto no es tan solo el tener y conseguir las vacunas repartidas en el resto de países miembros, sino la conservación y la transmisión para que la cadena del frío no se rompa en ningún momento. Javier, tu turno. Yo quería volver en un aspecto a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque, señor Bauza, por ejemplo, lo que Trump estaba insistiendo dentro del seno de la OTAN a que los europeos incrementaran su gasto en defensa al 2%, no era una cosa de Trump. Eso ya lo iban planteando otros presidentes como el de Obama, etcétera, etcétera. El vínculo transatlántico tiene que fortalecerse ahora con Biden, o Europa tiene que tener su propia responsabilidad, pensar en su propia política de defensa, como en algún momento Emmanuel Macron, el presidente francés, ha puesto encima de la mesa. Y eso sí, lo que sí le molestó a Donald Trump fue que le dijeran que no iban a comprar sistemas, ni aviones, ni barcos norteamericanos para esa Europa de la defensa, ¿no?
Yo creo que es un análisis muy interesante. Vamos a ver, lo que ya ha dicho Biden es que va a retomar las relaciones con sus aliados, especialmente con la Unión Europea. Eso ya es una cosa de sumo interés, y sobre todo que no cuestiona la OTAN, como sí que hizo de primera instancia ya directamente Trump. Y precisamente ese retomar las relaciones es sumamente importante para retomar el liderazgo mundial que Estados Unidos abandonó con Trump, y para plantar cara a Rusia y a China. Una de las consecuencias para Europa va a ser también el abandono del concepto de soberanía / autonomía estratégica que en este caso defendió Macron, que ya está moribundo, en definitiva, por muchas contradicciones internas. Me explico, es decir, porque desde ese punto de vista, esa estrategia de Macron, ser más autónomo de Estados Unidos implicaría acercarse, obviamente, más a Rusia y a China, por lo cual ese es el warning que hay que poner encima de la mesa. Puede ser que Francia y Alemania se lo puedan permitir por sus vínculos económicos, pero hay otros países europeos, como es el caso de Polonia o los países bálticos, que no solamente no se lo pueden permitir, sino que tienen un temor absolutamente lógico y sensato a lo que pueda hacer Rusia. Por lo tanto, sin un criterio compartido sobre cuál es el enemigo, no podemos tener una estrategia común. Y uno de los grandes lastres y de las pérdidas, de las pérdidas de oportunidades que ha tenido Europa, y eso no podemos achacárselo a nadie que no sea de las propias instituciones europeas, es no tener una estrategia perfectamente definida de lo que son nuestras relaciones con el exterior, de cuáles son nuestros amigos y, entre comillas, cuáles son nuestros enemigos. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena oportunidad para que analicemos internamente cuáles son nuestras estrategias de política exterior de la región de Europa en cara a nuestro entorno. Yo, en cualquier caso, yo creo que hay propuestas positivas a esa autonomía estratégica que yo defiendo, y he propuesto pues que haya un incremento de las capacidades propias, especialmente en defensa. Yo creo que mantener ese 2% de defensa no es una mala cosa, pero siempre dentro de ese vínculo euroatlántico en el que hay que profundizar y, en este caso, retomar la estrategia de un aliado como es el caso de Estados Unidos, y yo creo que es un buen momento para Europa, pero es el momento de que Europa haga sus propios deberes internos. Hombre, un ejemplo de lo que usted está diciendo, por ejemplo, se dio en Libia, donde Francia apoyaba a uno de los bandos e Italia apoyaba al de enfrente. O ahora mismo en lo que es la tensión en el Mediterráneo con Turquía, que tiene esa política agresiva, expansiva, que quiere explotar esa bolsa de hidrocarburos en el Mediterráneo, y se está enfrentando a Grecia en una tensión, Grecia, Chipre, Malta, Israel, una tensión que tiene a Francia también como una de las partes enfrentadas a Turquía, con lo cual ahí la Unión Europea debería definir esa política exterior, ¿no? Sin duda, y usted lo ha dicho muy bien. En el momento, el ejemplo de Libia es un claro ejemplo. En este caso, Sarkozy inmediatamente mandó sus aviones a Libia y no fue una acción coordinada y consensuada dentro de la línea de estrategia europea interna, con lo cual ese es un perfecto ejemplo, y sabemos además cuáles fueron las consecuencias posteriores y todo lo que pasó con la primavera árabe. Yo creo que esos son, porque luego lo abandonó, abandonaron a Libia a su suerte. Efectivamente. Por lo tanto, esos son los deberes que debemos hacer. Debemos analizar cuál es la verdadera política estratégica y que tiene que seguir las instituciones europeas, Europa en su conjunto, porque si no la definimos, cada uno irá por un lado y al final, ¿qué ocurre? Pues que tendremos al final la casa sin barrer. Ramón le pregunta ahora. Don José Ramón, buenas noches. Encantado de volver a saludar. Igualmente, Ramón. Al hilo de la pregunta de Javier Fernández Rivas, a mí me preocupa que estemos tan entusiasmados con la victoria de Joe Biden, porque el aislacionismo de Trump no es algo que se haya ido. O sea, seamos conscientes que no, Joe Biden, él no defiende el aislacionismo ni dejar al resto del mundo al margen de sus políticas, pero eso es un movimiento político, eso es una tendencia política en Estados Unidos que ha ido creciendo con los años y que tiene mucha fuerza. Y en el ala izquierda del Partido Demócrata es muy potente también. Y no olvidemos los resultados que obtuvo Bernie Sanders en las primarias, y yo creo que Kamala Harris no está muy lejos de eso. Y tenemos un presidente que es el de más edad de la historia de los Estados Unidos, que el Partido Demócrata ha conseguido algo inverosímil, que es para un presidente que ya era el de más edad de la historia de los Estados Unidos presentar a otro todavía mayor que él, que eso tiene un mérito indescriptible políticamente. O sea que
tenemos que tener presente que el futuro, no digo ya político, sino vital del presidente Biden, pues está condicionado por su edad, y que la alternativa política a él, dentro de su propio partido, a lo mejor no es exactamente de la misma línea política que sigue él. Yo creo que en este momento que Europa no sea capaz de apostar por su propia autonomía en materia de defensa, es muy arriesgada. Hemos vivido 4 años con un presidente que lo primero que dijo es que quería recortar la OTAN, lo ha dicho usted muy bien, y eso pues se ha contenido un poco a lo largo de los años, porque desmontar, como él dijo que iba a hacer, era imposible. Las memorias de John Bolton son muy ilustrativas a ese respecto, pero seamos conscientes de que esto es algo que ha venido a quedarse y que los europeos tenemos que ser conscientes de asumir nuestros propios gastos en defensa. Sin ningún tipo de duda. De hecho, tuve oportunidad de hace un par de años, haciendo el curso de defensa nacional, nos vino a visitar precisamente el secretario general de la OTAN, y una de las primeras cosas que comentó era que España, al igual que otros países miembros, pero en este caso España, era el país que menos estaba haciendo sus deberes, precisamente por el compromiso del 2%. En ese caso estaba España aproximadamente el 1,1% de su presupuesto vinculado al gasto en defensa. En ese sentido, repito, yo comparto tu análisis perfectamente, Ramón, pero primero, se ha hablado de la creación del Eurocuerpo y de un cuerpo del ejército común europeo, y eso está muy bien, y debemos seguir insistiendo y avanzando en ese sentido, pero primero deberíamos consensuar nuestra estrategia de política exterior, porque de lo contrario puedes tener un magnífico cuerpo, digamos, ejército, euroejército, pero aquí las órdenes del Estado Mayor variarían en función si el jefe de Estado Mayor es francés, es belga, es español o es alemán, con lo cual eso es un gran riesgo que tenemos que tener en cuenta. Y en relación a tu análisis sobre la edad del presidente, aquí se nos podemos avanzar, podemos seguir profundizando en ese sentido. Primero, que la victoria en las primarias de Biden son unas victorias también sumamente importantes para la estabilidad, porque como bien sabéis, pues en este caso Biden lo que hizo fue arrinconar al lado más extremista, más izquierdista, más podemita de todo el ala demócrata, asegurándose una línea más demócrata conservadora dentro de todo su estrato y su amplitud de abanico de posibilidades. Yo creo que eso nos aseguró inicialmente que esa presidencia fuera una presidencia pues más proclive a una estabilidad y a los intereses que podamos tener con Europa, con España, ¿no? En Europa en general. Pero sí que es cierto que se puede producir el caso de que un presidente deje el testigo durante la legislatura a un vicepresidente, en este caso una vicepresidenta, donde tiene 2 o 3 opciones. La primera de ellas, seguir una acción continuista de la política que ha marcado el presidente en función de cuándo, no sabemos, y yo espero y deseo que no se produzca ese relevo, en función de cuándo se pueda producir. No es lo mismo que se releve en los primeros años que en los últimos. Si es en los últimos años, pues lo normal es que haya una acción continuista en las decisiones de un gobierno. Porque debemos recordar que además el vicepresidente de Estados Unidos no tiene más que funciones institucionales, por decirlo de alguna manera, más que nada protocolarias, no ejecutivas. Y el vicepresidente además es el presidente del Senado, de la Cámara del Senado, con lo cual el tiempo ni tiene posibilidades de hacer una acción ejecutiva en un gobierno. Pero sí, fuese en las primeras años de legislatura, Kamala podría tener la oportunidad de, repito, ser continuista, o bien, por lo contrario, modificar la línea de estrategia política y decisiones estratégicas y geopolíticos y vernos en un escenario que hoy por hoy pues es indispensable. En cualquier caso, sí que es cierto que este nuevo gobierno liderado por Biden va a ser un gobierno que efectivamente por primera vez va a tener una vicepresidenta, pero que por primera vez va a dejar incógnitas al aire precisamente por la edad del presidente y por las circunstancias que pueden verse como consecuencia de un relevo. Bueno, pues ahí lo dejamos, don José Ramón. Gracias por habernos acompañado esta noche, son las 10:33 y bueno, un gran placer y esperamos tenerle en Atalayar, aquí en Capital Radio, en próximas semanas. Pues un placer y siempre a vuestra disposición. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.